Bienvenidos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Que la bendita presencia del Todopoderoso, que es la gracia, que la tenemos inmerecidamente, que nos la trajo Dios por medio de la lealtad, del camino íntegro de nuestro Señor Jesucristo, esté con todos ustedes, que es la presencia de Dios en nuestras vidas, para que podamos hacer frutos dignos mediante la fe y mediante su bendita presencia y poder tener paz, practicando todos los mandamientos y ocupándonos en esta bendita herencia que nos ha traído a los que hemos alcanzado por su misericordia la estatura para la cual Dios nos llamó. Son los deseos de Dios por medio de este su siervo a todos mis hermanos en Cristo Jesús a nivel mundial, los que conozco, los que no conozco. He orado, he rogado a Dios para que me permita en esta hora ser un instrumento, un portador de su bendita palabra, que me permita revelación, sabiendo con todo temor que Dios me va a pedir cuentas algún día de lo que haya enseñado, sea bueno o sea malo. Con ese temor siempre le pido a Dios, antes de abrir su bendita boca, sabiendo que debo de venir con una conciencia limpia delante de Él, para que me pueda utilizar. He orado también a todos, por todos mis hermanos, por todos los suscriptores, por todos los seguidores, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille, para que Dios levante obreros y podamos ir por ellos y los traiga de regreso. He orado por los que estén predestinados para el llamamiento celestial en estos últimos tiempos, ya sea por este medio o por cualquier otro medio santo que Dios utilice. He orado por todos los que están en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Me pongo a los pies de Cristo para continuar con la enseñanza número 30 del bendito libro del Génesis, capítulo 15, versículo 8. Vuelvo a repetir, libro del Génesis, capítulo 15, versículo 8. Hermano y hermana, proféticamente ayer vimos cómo Dios, una vez que probó a Abraham, una vez que vio su lealtad, una vez que vio que no tenía un espíritu de cobardía, sino de valentía, y fue a la guerra, todo lo que hemos aprendido, proféticamente dijo que de él iba a sacar una descendencia como las estrellas, que gracias a Dios nos permitió la revelación a los mansos, a los que van dando un seguimiento, y también vimos que lo sacó de los caldeos para llevarlo a una tierra de herencia, que fue la tierra de Canaán, de toda la descendencia del hijo de Noé llamado Can, que fueron pecadores, y esa herencia donde era una tierra fructífera, una tierra donde manaba leche y miel, ya con el simbolismo como una sombra de lo que iba a venir, que cuando Cristo Jesús vino a darnos también una heredad a la descendencia de Abraham, a los que somos estrellas, nos da esta bendita herencia que es el campo, que es el mundo, una vez que Cristo Jesús murió y resucitó y nos dejó el Edén, nos dejó el campo, nos dejó ir a llevar el Evangelio, nos dejó una buena tierra, nos dejó lluvia para dar un fruto, y es una herencia que nosotros tenemos. Yo le ponía ejemplos de vides en el Antiguo Testamento, uno de ellos en los tiempos de los reyes, cuando uno tenía una heredad, una viña, y un rey malvado se la quería comprar,
Y él dijo, líbreme de venderte la heredad de mis padres. Todo eso tiene un simbolismo, todo eso tiene enseñanzas vivas para la herencia que Cristo Jesús nos trajo, que es la obra. Bien, entonces dice en el versículo 8, y él respondiendo le dijo, Señor, Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿En qué voy a conocer que voy a heredar esta tierra? ¿En qué voy a conocer que voy a tener este privilegio? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Bendito hermano y bendita hermana, ¿cómo puedo conocer yo hoy que Dios me ha dado una heredad, según este versículo, según la sombra de lo que hoy es verdadero? ¿Cómo lo puedo conocer? Mire, tráeme sacrificios, tráeme becerro de 3 años. El número 3 tiene representación. 3 días, 3 años, siempre van a representar el tiempo que Cristo Jesús pagó por nuestros pecados y estuvo por 3 días separado de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, porque tuvo que bajar a donde nosotros teníamos que bajar, pero Él vino a pagar y luego subió al 3er día para traernos toda esta profecía, toda esta heredad, todo esto que como una sombra hoy se convierte en realidad al que tiene oídos, al que es hijo de Dios, al que está resucitado. Ahora, ¿cómo conozco yo que está Dios conmigo? ¿Cómo conozco que tengo esta heredad? Bueno, bendito hermano y bendita hermana, alguna ocasión que me atacaban hace algunos años, hace algún tiempo, de que yo lavaba cocos, de que yo al predicar la cruz y al predicar una muerte, una separación total del mundo, se les hacía un agravio. Yo les dije alguna ocasión, tratando de salvar, no de contender, y de igual manera yo quiero que mediten lo que le voy a decir. Dígame usted qué sabiduría o qué poder en el planeta Tierra puede convencer a un ser humano de dejar una vida, costumbres, hábitos que tienen todos los seres humanos, que tiene todo el planeta Tierra. Dígame qué poder hay. Si hay algún psiquiatra, algún psicólogo, Alcohólicos Anónimos, Oceánica, de poder convencer a alguien de dejar parentela, de dejar padres, de dejar obra, de dejar toda una vida en la que está habituada y acostumbrada todos los seres humanos. Dígame, ¿quién tiene poder? Si yo le hablé de Oceánica, ellos pueden convencer o tienen medicamentos para sacar de una adicción, pero no para sacarlos de toda su vida de pecado. Alcohólicos Anónimos sacan del vino, mas no del pecado, mas no de la obra infructuosa que hay en el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque el salir de esa obra es tomar una cruz, es una muerte, es una separación. Yo le digo, no hay poder humano en el planeta Tierra que pueda convencer a alguien para dejar toda una obra por milenios, por siglos, en la que se ocupan los seres humanos, y cambiar de decisión y por fe empezar una obra con una esperanza viva. El único que lo puede hacer es Dios. Y así lo dice la bendita palabra en el Nuevo Testamento. Pero cuando venga el Espíritu, Él convencerá al mundo de pecado. Él. Así que bendito hermano y bendita hermana, ¿en qué conozco yo? ¿En qué conozco yo que tengo la heredad? Conozco en que tengo la heredad que hermanos y hermanas que hoy están aquí con una consagración
me maravillo de lo que Dios pudo hacer como instrumento nada más en su amor para convencer y para que con su bendita presencia y su enseñanza tomaran su cruz y dejaran parentela, dejaran ídolos, dejaran toda una obra, dejaran y tuvieran la convicción de una esperanza para trabajar en una obra totalmente diferente a la que hacen los seres humanos. En eso conozco que tengo la heredad. Porque mis títulos, mis diplomas, no son colgados, no son en un cuadro, ni son aplausos. No, son poder de Dios en poderle ofrecer sacrificios. Sacrificios vivos, santos y agradables, como lo hizo Abel y no Caín. Así, bendito hermano y bendita hermana, todo siervo, toda iglesia que esté presentando sacrificios vivos, muertos al mundo, en la cruz, consagrados a los pies de Cristo Jesús, en eso conocemos que recibimos la heredad, que es la presencia de Dios. Porque vuelvo a repetir, la gloria es para Dios. Yo no me jacto. Yo sí puedo ver a mi hermana Cristina, a mi hermana Jenny, a mi hermana Rosa, a mi hijo Jan. Yo sí puedo ver que todos los días están en la cruz, que todos los días están en una obra, que todos los días son seres totalmente diferentes al lenguaje, a la obra de los del mundo. No me enaltezco, porque sé y conozco que fue una heredad que Dios me dio para trabajar en su obra. Por eso medite, ¿en qué conoceré? Y fíjese bien lo que dijo Cristo: tráeme una becerra de 3 años. Y también de 3 años representa esto, bendito hermano y bendita hermana. ¿Cuánto tiempo estuvo Cristo Jesús discipulando a sus primeros seguidores? 3 años y medio. Para dejarlos capacitados y dejarles un don de apóstoles y que ellos tuvieran esa heredad. De igual manera, yo le digo, alguien que verdaderamente quiere ser discípulo y cree en la locura de la cruz, cuando es llamado, en el momento que es llamado, deja el mundo, toma su cruz y en 2 o 3 años, 4 años, a lo mucho, si es manso, llega a tener un crecimiento y Dios le puede dar un don. Y le digo, si toma su cruz, porque discípulo es alumno. Recuerde que Jesús dijo que nadie podía ser su discípulo si amaba su propia vida. Que para poder ser su discípulo necesitaba yo despreciar mi vida para hallarla, que tomara mi cruz. Ya se lo he dicho otras ocasiones, que una persona que rompe compromisos con el mundo, que estima todo como basura, que cree que va a haber un juicio, que confía en Dios y se entrega desde que Dios amanece a la oración, a la lectura, a la meditación y la enseñanza, con una iglesia verdadera que esté dispuesta los 365 días del año a enseñar. Si una persona pasa 8 o 9 o 10 horas en la enseñanza y practicando el amor fraternal todos los días, yo le aseguro que en 3 años los podemos presentar a Dios en sacrificio vivo, porque precisamente esos 3 años es la enseñanza con la bendita palabra de Dios, mediante la fe y mediante el Espíritu, que nos enseña a salir del mundo, a dejar los ídolos y a llegar a una estatura para poder consagrar nuestras vidas.
Y para ello está la iglesia. Ahora, cuando nosotros podemos ser utilizados como instrumento por Dios y podemos ofrecerle esto que a continuación Dios me está permitiendo enseñar, entonces conocemos que tenemos el favor de Dios y somos puestos por Dios y no por los hombres. Como dice en Gálatas, como dijo Pablo en Gálatas 1, apóstol de Dios y no por hombres ni por hombres, sino de Dios. Entonces, bendito hermano, todo aquel que es puesto por Dios puede ofrecer sacrificios limpios como Abel. Puede ofrecer sacrificios a Dios. ¿Me ofrecerás una becerra de 3 años? Fíjese bien. Una cabra de 3 años y un carnero de 3 años. A ver, ¿por qué 3 animales diferentes? Yo quiero decirle que la cabra y el carnero son animales que representan al diablo. Al diablo. ¿Por qué? Así lo representa la Biblia, no yo. Yo no me baso a la sabiduría de los seres humanos, no, sino a la Biblia. ¿Qué comparación tiene un becerro o una ovejita de una cabra y un carnero? La cabra es un animal hiperactivo, un animal violento, el carnero igual. Son animalitos que no están en un rebaño, que no pueden estar juntos como las ovejitas, ni tienen un pastor, ni son obedientes a un pastor. El carnero pues, es un animal que anda en peñascos, anda en lugares secos, anda en las rocas, y es un animal que pelea y tiene poder en su cornamenta. Dios por eso representa al enemigo como una cabra y a nosotros o a Cristo Jesús como una oveja. Porque Jesús dijo que Él había mandado como una oveja. Isaías 53 lo dice, que Cristo Jesús vino como oveja, sumisa, obediente, enmudecida. Entonces, ¿qué representa también presentar una cabra y un carnero? Bueno, el becerro representa a alguien, el primer pueblo, que ya tenía conocimiento de la ley, como Pedro, como Juan, como Bernabé, como Tomás, como María, como José. ¿Y qué representa el carnero y la cabra? Los que no éramos del pueblo de Dios. Y ahí está el poder, porque nosotros yo era un cabrito o un carnero. El primer pueblo era el becerro. Y también se trabajó, Cristo Jesús vino a trabajar con el primer pueblo para presentarlo a Dios en sacrificio. De igual manera, Cristo Jesús encomendó a los que les enseñó a ir a todo el mundo a traer carneros y a traer cabras en sacrificio para Dios. Y una tórtola también y un palomino. Porque las aves, también hay mucha enseñanza, bendito hermano y bendita hermana, porque en el Antiguo Testamento, en la ley Levítico, que todavía no estaba la ley levítica aquí, todavía no había una ley, no estaba la ley mosaica, ¿sí? Pero ya Dios estaba preparando el camino. También los sacrificios que Dios pedía, los animalitos, era de acuerdo a la economía que cada uno tuviera para poder llevar el sacrificio al sumo sacerdote para el perdón de sus pecados cada año. La gente más pobre llevaba tórtolas, llevaba palominos. Pero en este caso no es la enseñanza, la economía, sino qué representan los animalitos. Tórtolas son animalitos que vuelan, las palomas también. Así, las tórtolas y el palomino representan animalitos que vuelan. Y en el Nuevo Testamento, la bendita palabra nos enseña que simbólicamente a los que creímos se nos dieron las alas del gran águila para no estar abajo, sino que en todo momento mantener un vuelo. Acuérdense también que la paloma tiene un simbolismo, que cuando Cristo Jesús fue bautizado,
el Espíritu Santo descendió como paloma. Recuerde también que ya vimos en el diluvio cómo Moisés envió primero un cuervo que no regresó y luego envió una paloma que regresó con una señal, con un mensaje y en el pico con una hoja de árbol de olivo. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, las enseñanzas que Dios me ha permitido. ¿Qué representa también la paloma? La paloma representa la presencia de Dios que nos permite dar un mensaje, que nos permite llevar las buenas nuevas del Evangelio, pero por arriba, no por abajo. Espiritualmente hablando, nosotros estamos en la montaña, somos de arriba, somos de la azotea. Apocalipsis 12 dice que se nos dieron las alas del gran águila para volar y se le quitó a Satanás las alas y él es una serpiente que está abajo. Entonces, los sacrificios que Dios me permitió para que podamos entender. La gente que hay aquí, por la misericordia de Dios, eran cabritos, eran cabras. Ahora están convertidas en tórtolas, en palominos y en ovejitas. Tórtolas y palominos porque llevan el mensaje, porque son de arriba y no son de abajo. Bueno, fíjese bien. Y tomó, fue obediente. Aquí está. ¿En qué conoceré que voy a adquirir esta herencia? ¿En qué conoceré? Bueno, y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una frente a la otra, mas no partió las aves. Ahora bien, bendito hermano y bendita hermana, también en la ley mosaica, en la ley de Leví, cuando Dios pedía los sacrificios de animales, los tenían que partir en 4. ¿Qué representa el partimiento? Jesús, en la última cena, cuando Él tomó el pan y lo alzó dando gracias, la enseñanza que dijo es: este es mi cuerpo que será partido por ustedes. Y lo partió, el cuerpo, y lo pasó. Él dijo: el que no coma de mi carne y beba de mi sangre, no va a entrar al reino de los cielos. Ahora, ¿qué significa el partimiento del cuerpo de Cristo que dijo: este es mi cuerpo que será partido por ustedes? ¿Y qué significa que nosotros tenemos que ofrecer a Dios los sacrificios que nos pide partidos? Representa destruir la carne, porque la carne representa pecado, la carne representa el mundo, y efectivamente este pacto es que Dios, por medio de Cristo, nos trajo un fuego para consumir la carne. Como dijo Juan el Bautista: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes, porque yo no soy digno de desatar la correa del que viene, pero el que viene, Él los bautizará en espíritu y en fuego. El fuego de Dios. Ahora, ¿qué representa el bautizo? ¿Qué representa la cruz? ¿Qué pasó en la cruz con Cristo? Su carne fue demolida, fue partida. Salmos 22 dice que a Cristo Jesús en la cruz se le podían contar todos los huesos, quedó descarnado. Descarnado. El cuerpo humano tiene 256 huesos. La palabra dice que se le podían contar todos sus huesos. Jesús no quedó como en las películas de la Pasión de Cristo. No tiene nada que ver. No, lea Salmo 22. Pero yo alguna ocasión me horroricé cuando Dios me dio revelación de cómo quedó nuestro Señor, nuestro Rey. Y le dije: Señor, dame entendimiento. ¿Por qué? ¿Por qué permitiste esto? Me dijo: por amor a ti, para enseñarte, y a todos los que quieran creer, para enseñarte que la carne para nada aprovecha, que por fe tú tomas tu cruz, te bautizas, y no quiero que vayas a la carne. Y la iglesia tiene el poder mío
y la herencia para poder convencer y partir la carne y ofrecer un sacrificio vivo espiritual, pero muertos a la carne. La carne despedazada representa que nosotros ya no somos de abajo, que nosotros ya no somos del mundo. Pero a las aves no les pidió partirlas. ¿Por qué? Porque cuando yo alcanzo ya la estatura de un ave, ya no soy de carne, ya soy un ser espiritual, soy de arriba. Pero de todas maneras, aunque yo soy un palomino, aunque esto sea una tórtola, seguimos siendo de Dios, consagrados a Dios. Dice, y descendían aves, fíjese bien, descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Sobre los cuerpos muertos. Mucha atención. Vamos a utilizar 2 de Corintios, capítulo 5, 4 y 5. La bendita palabra nos enseña que nosotros estamos muertos en la carne, muertos al mundo, que nosotros ya no militamos en la carne. Dice la bendita palabra que nosotros que llevamos, fíjese cómo dice, que llevamos la muerte de Cristo en nuestros cuerpos. ¿Qué es llevar la muerte de Cristo en nuestros cuerpos? El decirle en todo momento a Satanás y a su mesa y a los deseos pasajeros, no. Muerte, recuerde que significa separación. ¿Adán y Eva tenían vida? ¿Qué pasó cuando Dios les dijo, el día que desobedezcan ciertamente van a morir? ¿Qué es morir? Separación. ¿Qué pasó? Pecaron. ¿Y qué pasó? Dios se separó de ellos y quedaron muertos y se volvieron seres de carne y dejaron de ser seres espirituales. Ahora bien, ¿qué preparó Dios? ¿Qué hizo con nuestro Señor Jesucristo? Nos regresó su presencia, que es la vida, pero con una condición. El pacto para entrar a este reino por medio del Evangelio es una muerte también. O sea, así como Satanás nos vino a separar de Dios, también Cristo Jesús, al que cree, nos viene a separar de Satanás. Y el bautizo representa una muerte, una separación al mundo, una separación. Yo estoy muerto para el mundo, estoy muerto en la carne, pero vivo para Cristo Jesús. Y hay muchos cristianos que fueron cristianos, que están muertos espiritualmente y están en el mundo, y son del mundo. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros, como Abraham, como Cristo primeramente, o como una iglesia que recibe esta heredad, y empezamos a trabajar para que el sacrificio que estamos ofreciendo a Dios después de 3 años de enseñanza, tome su cruz y esté muerto y esté partido, que esté totalmente muerto al mundo, a la carne? ¿Qué pasa? Fíjese bien la enseñanza, meditemos. Dice, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Aquí. Las aves de rapiña representan aves carroñeras, aves que se alimentan de cadáveres. Pero simbólicamente estas aves de rapiña representan hoy demonios. Porque los demonios van a quererse alimentar de los cuerpos muertos que no militamos en el mundo y que estamos entregados a Cristo Jesús y quieren alimentarse, porque al final de cuentas recuerde que vimos cuál es el alimento del diablo. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a la serpiente? Ahora te arrastrarás y tu alimento será polvo, te alimentarás de polvo. ¿El polvo quién es? Los que son de abajo, los que no tienen a Dios, los que no tienen agua, los que no tienen esta heredad. Ahora, el enemigo quiere
nuevamente mi cuerpo, quiere alimentarse, quiere De hecho, fíjese bien, una cita bíblica muy mal comprendida, que está en Judas, sobre el cuerpo de Moisés. Si usted ha leído la bendita palabra, que dice que cuando el arcángel Miguel contendía y peleaba contra Satanás, disputándose el cuerpo de Moisés. Así lo dice. Así lo dice literalmente. Claro que muchos tuercen las escrituras, pero yo estoy concordando con citas bíblicas como siempre Dios me lo permite, para que vea la verdad y la grandeza de Dios. Ahora, yo le digo algo. ¿Satanás se interesará por un cadáver físico? Si yo me muero ahorita y se me para el corazón, ¿se interesará Satanás y los demonios en meterse en mí? No, hermano, porque el alimento de ellos es que yo sea un instrumento de oposición, que me lleve a adulterar, que me lleve al mundo. Ese es el alimento. O sea, un muerto en la tumba no tiene demonios adentro, ya se le salieron. Entonces, ¿qué es un cuerpo muerto? ¿Dónde vienen las aves? Si yo tomé mi cruz y morí a la carne, entonces Moisés también estaba consagrado a Dios. Moisés estaba muerto en el cuerpo físico, pero entregado a Dios. Y todo el tiempo que Moisés estuvo en el cuerpo, Satanás quería el cuerpo de Moisés, pero el arcángel Miguel protegía. Y así también nos dice la bendita palabra en Hebreos, que los ángeles de Dios están a favor, trabajando como llamas de fuego a los que se van a salvar. Hay una guerra también allá arriba. Tienen un ministerio todos los ángeles de Dios. Porque todos los cuerpos que estamos muertos, las aves de rapiña las quieren tomar, se quieren volver a alimentar y con muchos los han logrado. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? ¿Qué tiene que hacer Abraham? ¿Qué tiene que hacer Cristo? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ahuyentar. ¿Cómo las ahuyentamos? Bueno, cuando alguien ya tiene el conocimiento y ya está terminado su discipulado y lo estamos ofreciendo ya en sacrificio vivo, viene la prueba en el desierto, viene la prueba de Dios y Satanás viene a hacer todo lo posible, como lo hizo con Job, para regresarnos para atrás. Entonces nosotros, los que tenemos un crecimiento espiritual, estamos para que con la Biblia demos ánimo, para que con la Biblia ahuyentemos, con la bendita palabra, con la oración, con la sabiduría, con el ánimo, unánimes, ahuyentemos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, huestes de maldad, gobernantes de las tinieblas, sabiendo que Satanás, el diablo, está como león rugiente buscando alrededor a quien devorar. Entonces nosotros tenemos poder delegado por Dios para ahuyentar de las vidas, de los sacrificios que Dios nos está permitiendo ofrecerle y trabajar en su obra. Fíjese la profundidad, hermano, que tiene esta bendita palabra. Claro, a los que creen, a los que no pecan, a los que tienen, porque los que pecan, vea ya cuántas visitas hay. Y no dudo que mañana seamos 10, 15. Así ha estado siempre. En estos 3 años, que ya voy a cumplir 3 años, así ha estado siempre. De repente hay 150, de repente 1, 2, 10. Hermano y hermana, es un privilegio que Dios me use. Y esta bendita palabra es para el que tiene fe, para el que es humilde, para el que no peca. Bueno, dice: y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. También, profecías bíblicas.
Mas a la caída del sol sobrecogió sueño a Abraham. ¿Qué nos está profetizando Dios? Que muchas iglesias están dormidas, porque la noche ya está avanzada. Bendito hermano y bendita hermana, nosotros somos estrellas, estamos en la noche, pero no somos de la noche. Estamos alumbrando, somos del día mientras estemos con la lámpara encendida. Pero recuerde que yo le he hablado sobre la noche espiritualmente hablando. ¿Cuándo empezó la noche? ¿Cuándo cayó la noche? Bueno, cuando Cristo Jesús murió y resucitó, entonces dice la Biblia, así lo dice, que Satanás sabe que le queda poco tiempo. Eso lo dice en Apocalipsis 12. Porque ese capítulo de Apocalipsis 12 nos enseña la victoria de Cristo Jesús en la cruz sobre Satanás, cómo lo venció. Y nos enseña también que una vez que lo venció, Satanás sabe que le queda poco tiempo y se fue a hacer guerra. Cuando Jesús estuvo aquí, fue la mañana, fue el día. Cuando Jesús murió y resucitó y se fue, dijo, ahora van a estar de noche, pero velar. Ustedes velar, porque la noche empieza. Así que Cristo Jesús, cuando muere y resucita, empieza la noche en el calendario hebreo espiritualmente. Como yo le he dicho, el día para un hebreo termina a las 6 de la tarde. Hoy sábado, para un hebreo, a las 6 de la tarde terminó el sábado. Y a las 6 con un segundo empezó el domingo. Y ya hay 4 vigilias en las que se divide la noche. De 6 a 9, las primeras 3 horas es la primera vigilia. De 9 a 12 es la segunda vigilia. De 12 a 3 de la mañana es la tercera vigilia. Y de 3 de la mañana a 6 de la mañana es la cuarta vigilia. ¿Se acuerda, bendito hermano y bendita hermana, la enseñanza de que cuando Cristo Jesús iba a la cruz, le dijo a Pedro, a Juan y al otro que velaran, que oraran con él? ¿Se acuerda cuántas veces le dijo oren y cuántas veces sus párpados estaban cargados de sueño y no pudieron orar? ¿Se acuerda que la bendita palabra nos enseña que la noche ya está avanzada? Que velemos, que no seamos insensatos como las vírgenes insensatas que se les apagó la luz, que se quedaron dormidas. ¿Se acuerda la enseñanza que Dios me permitió decir velar y cómo podemos velar y mantenernos despiertos? Recuerda que el ladrón trabaja en la noche y está de noche y ha robado muchos. Ahora, aquí, bendito hermano y bendita hermana, una iglesia, a muchas iglesias les ha tomado ya el sueño. Muchas iglesias han dormido. Pero aquí no se le fue contado a Abraham como pecado, porque todo esto lo permitió Dios para una enseñanza viva. Ahora fíjese bien. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. El temor, sí, porque si yo me duermo, ¿qué pasa? Vienen las tinieblas y viene una oscuridad. ¿Qué es mi temor? Mi temor es regresar a las tinieblas. Ese es mi gran temor. Por eso yo me mantengo velando. ¿Y cómo me mantengo velando? Trabajando lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo y todos los días, y no darle ni siquiera un día de descuido a esta bendita obra y a esta riqueza que Dios me encomendó. Porque basta con decir, ay, en este día me voy a tomar un heladito, en este día me voy, basta un día. ¿Para qué?
para que el imán del mal me jale. Pero si yo estoy en la obra, estoy despierto, porque nosotros somos del día, no somos de la noche. Los que están en la noche están dormidos, están reposando y ya les vino ese temor de que el gobierno de las tinieblas los está gobernando. Bueno, entonces dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Esta fue de cierta manera la oscuridad también. Pero fíjese lo que está profetizando Dios en este capítulo cuando despertó a Abraham. Y que esta Biblia le he dicho que es profética. Porque está profetizando de la esclavitud que iba a tener esta descendencia en Egipto. Cientos de años después, hermano. Porque todavía falta que nazca Isaac, todavía falta que nazca Jacob, las 12 tribus. Y faltaba mucho tiempo cuando Dios ya le estaba profetizando que toda su descendencia, que era la arena del mar, no las estrellas, toda su descendencia iba a estar esclavizada, y eso representa la oscuridad. Eso representa cuando uno no vela. Eso representa cuando carga el sueño. Porque el primer pueblo estuvo 400 años bajo un gobierno y un imperio de Egipto faraónico. Ahí viene la historia en parte de Génesis, al final y a principios del Éxodo. ¿Y qué profetiza o qué sombra viene, bendito hermano y bendita hermana? ¿Qué conocimiento hay de Egipto, de la esclavitud, de Faraón? ¿Qué representa Dios? Representa que Faraón es un poder contrario a Dios que esclaviza a los seres humanos a una obra infructuosa, a una obra que no es la que nos mandó Dios, a una obra que me da ollas de carne, que me da casa, que me da cama y ollas de carne. Porque comían bien, sí comían bien. Acuérdense que una vez que los sacó Dios, ¿qué extrañaban? Las ollas de carne que habían en Egipto. Extrañaban esa esclavitud. Así de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, cuando la noche entró, cuando pecamos y vino sobre temor porque Adán y Eva, cuando durmieron, entonces fuimos esclavizados a una obra para la cual Dios no nos diseñó, ni nos fabricó, ni nos hizo. Una obra que nos causa amargura, que nos causa envidia, que nos causa odio, avaricia, porque no fuimos hechos para esa obra. No fuimos hechos para eso. Así también, en esa obra que el primer pueblo estuvo, no fue la obra para la que Dios los creó. De hecho, cuando Dios mandó a Moisés, Moisés le decía a Faraón, deja ir al pueblo, porque Dios lo quiere para que lo adore en el desierto. Lo quiere para una obra diferente. No lo quiere para que lo mantengas esclavo en el mundo, como hoy. ¿Cómo están? La mayoría, ya no voy a hablar, no voy a juzgar a los católicos, no. ¿Cómo están la mayoría de los que se dicen cristianos? A ver si tienen tiempo de ir un lunes todo el día a prepararse a la escuela teológica verdadera de Dios. A ver si uno tiene el martes, el miércoles, el jueves y el viernes para enseñar toda la bendita palabra de Dios desde la mañana hasta la noche, todos los días, todo el mes, los 365. No tienen tiempo, tienen negocios, tienen otra obra infructuosa que no es para la que Dios nos trajo.
No lo hay. Entonces, ellos son esclavos. Piensan que son libres, pero no. La libertad es precisamente salir de esa obra y entregarme a la obra de Dios. Y no tener afanes ni pendientes que me quiten de consagrar y me quiten de ser un esclavo de Cristo Jesús. Entonces, bendito hermano, ¿qué pasa cuando nos da el sueño? ¿Qué pasa cuando dormimos? ¿Qué pasa con una iglesia? Pues se nos lleva cautivos. Por eso fíjese lo que dice. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Porque el mundo no es para lo que Dios nos hizo, es ajeno. Yo no soy del mundo, ahora soy de la patria celestial, ahora estoy en la verdad. Eso es ilícito para mí tomarlo. Es ajeno, no es de Dios, no lo trajo Dios. Dice, y será esclava allí y será oprimida 400 años. Ya. Sí, Dios lo permitió todo, no tanto por el pecado de Abraham, sino porque el Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a venir. Desde que entró el pecado al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, todos quedamos esclavizados, hermano y hermana. Todos quedamos en una obra infructuosa. Porque cuando se aleja la verdad, cuando se aleja la sabiduría, cuando se aleja y ya no tenemos a quien preguntarle, ¿para qué estamos aquí en el planeta Tierra? ¿Para qué fuimos hechos? Y hubo un silencio. Por naturaleza, el otro poder que Dios le delegó al adversario nos engaña y nos tiene. La obra que trae Satanás es una obra de afán, es una obra de poder, es una obra de riquezas, para que no tengamos tiempo de atender la obra que nos lleva a la vida eterna. Y que son muy pocos los años que Dios nos da para poder hacer frutos dignos de arrepentimiento. Por eso dice la palabra, ¿verdad? Los días son malos, pongan diligencia, hagan frutos dignos de arrepentimiento, porque después de que se nos pague el corazón, se acabó la oportunidad, vamos a un juicio. Entonces, ese es el trabajo del adversario, el tenernos esclavizados y engañados en una obra infructuosa que nos da cambio, ollas de carne, casas. Bueno, yo espero estar profundizando esta bendita palabra, hermano y hermana. Bueno, dice, fíjese bien, y será oprimida 400 años. Oprimida ya le dije que es, ¿verdad? Más, dice en el 14, también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Fíjese toda la profecía. Yo por eso le digo, bendito hermano y bendita hermana, la Biblia es profética. Todas las historias vivas que Dios nos permite conllevan a los planes de Dios en un futuro para que se cumplan. Y dejarnos un legado de enseñanza a los que somos merecedores, no por obras, sino por fe, por haber creído. Ahora, fíjese bien lo que está profetizando Dios. Primero lo permitió físicamente con este pueblo, con toda la descendencia del área del mar, ¿sí? Fíjese bien, mas también a la nación la cual ustedes servirán, que es el mundo, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Profecía cumplida en el libro del Éxodo, cuando Dios utilizó a Moisés, y después de las 10 plagas, sacó a todo el pueblo, más de 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y se llevaron todo el oro y la plata de Egipto. Salieron con riquezas. Ahora, ¿qué profetiza también? Las dos profecías, una como una sombra terrenal y la otra, la que nos importa, la verdadera. ¿Qué pasó cuando Cristo Jesús vino? Todos estábamos en Egipto, todos estábamos bajo la opresión de una obra para la cual no fuimos creados,
ni que nos llevaba a la vida eterna. Estábamos en una obra ajenos a la obra de Dios, al pacto de Dios. Estábamos en ignorancia, muertos, separados. ¿Qué vino a hacer Cristo Jesús? Vino como Moisés a libertarnos, a sacarnos de la esclavitud y a sacarnos del mundo. Porque ¿qué hizo Moisés? Los sacó de esa obra. Quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que ese pueblo que fue sacado jamás volvió a regresar a la esclavitud, a la obra que tenían. Ya no hacían ladrillos de barro, ya no hacían la obra. Ya con una enseñanza que la obra a los que fuimos sacados al desierto, que el desierto representa un lugar donde no hay vino, discotecas, Facebook, internet, no hay nada más que la peña de Oreb y el maná, gloria a Dios y adorar a Dios. Todo tiene simbolismo. Entonces, nos saca de esa obra, ya profetizando también, más que nada Cristo Jesús. Nos vino a romper las cadenas del pecado. Nos vino a sacar de la dura servidumbre, de esa obra infructuosa que causa envidias, avaricia, odios, guerras, muertes. Y nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable a los que creímos. Entonces, todo esto simboliza, primero sí, con una historia viva. Recuerde que cuando fueron sacados, se les dio una ley, se les dio un maná que nunca habían comido, se les dio la peña de Oreb para que bebieran. Y recuerde que en 40 años, que representa simbólicamente una preparación, no se les desgastaron las sandalias ni la ropa que traían, simbolizando la ropa que Cristo Jesús nos vino a poner, el sacerdocio, el día de hoy. Bueno, dice, después de esto saldrá con gran riqueza. Ya le dije, ¿cómo salimos nosotros? A los que verdaderamente salimos. Porque hay muchos que se jactan de haber salido y siguen esclavos. ¿Cuáles son las riquezas con las que salí? Bueno, yo estaba en carne, salí espiritualmente. Yo era pecador, salí, tenía demonios, hoy tengo el Espíritu Santo. Salí pobre, hoy tengo riquezas, que es la obra, para atesorar. Hoy tengo un campo, antes no tenía obra. Salí con oro, salí con plata, que es la santidad, porque en el momento en que Dios me perdonó todos mis pecados, la pureza representa oro, representa plata. Él me hizo puro, me limpió con su sangre y salí con todas esas riquezas también. Dice entonces, 15, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Alabados a Dios. Y fíjese bien, y tú vendrás a tus padres en paz. ¿Sabe aquí que no habla de los padres terrenales? Bueno, como una sombra sí, como un ejemplo. Pero, ¿cuál es la enseñanza espiritual? Mi madre espiritualmente es la iglesia. Mi padre es Dios, Cristo Jesús, la iglesia. Y quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que en Hebreos dice así: de la manera que está establecido a los hombres, que mueran una sola vez y luego de esto el juicio. Pero ¿cuántos irán al juicio en paz? ¿Cuántos irán al Padre eterno, al Creador de los cielos y la tierra? ¿Cuántos dormirán en el sepulcro con paz? Porque la paz que nos trajo Cristo Jesús es guardar esa reconciliación y no enemistad a Dios con nuestra iniquidad, con nuestra impiedad, con nuestra terquedad, con nuestra insensatez.
Por eso dice, la gracia y la paz estén con ustedes. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, el sello del Espíritu, el pase, el boleto a la vida eterna, es que mi corazón, cuando deje de latir, vaya con Dios adentro. Que me vaya al sepulcro con Dios adentro. Que para ello debemos de trabajar todos los días para mantenerlo en paz. Ahora, así bendito hermano y bendita hermana, a todos los que imitamos a Abraham o Abraham, a todos los que lo imitamos, como Dios nos está permitiendo profundizar estas enseñanzas, bueno, aquí está, vamos a descender con nuestros padres en paz y será sepultado en buena vejez. Porque ¿qué representa la vejez? No representan los años, ni que yo vaya a morir, porque Cristo Jesús murió a los 33 años y medio. Pablo no murió viejo. Pedro no murió viejo. Juan sí. Pero ¿qué representa entonces morir en vejez? Si seguimos a Cristo. La vejez bíblicamente representa la sabiduría. El llegar a tener un crecimiento y una madurez espiritual se le llama en una iglesia anciano espiritual, aquel que puede tener 35 años o 40 años, pero que tenga el discernimiento entre el bien y el mal, que tenga el tesoro antiguo en su corazón y el tesoro nuevo, y que tenga en su corazón toda la palabra y la sabiduría de Dios. Eso es, bendito hermano y bendita hermana, la vejez. Y quiero decirle que los que creemos, que los que meditamos, que los que imitamos por fe, muchos han dormido con esa sabiduría, como Pablo, como Pedro, como todos los que ya no están aquí, pero descendieron con sabiduría y descendieron en paz y van a ser resucitados en el postrer para la vida eterna. Dice en el 16, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ahora, ya le está profetizando que a la cuarta generación, una vez que lo saque en el desierto, la cuarta generación es que yo tenga un hijo, luego mi hijo tenga otro hijo, y luego ese hijo tenga otro hijo. Esa es cuarta generación. ¿Y en 40 años puede haber 4 generaciones? Sí. Ahora fíjense bien. Y en la cuarta generación volverán acá. ¿A dónde acá? En la tierra donde está Abraham parado. En la tierra donde emana leche y miel. Porque ¿de dónde los sacó Dios? De Egipto, de la esclavitud. ¿Y a dónde los llevó? A la tierra de Canaán. Dice, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Porque ya, bendito hermano, el amorreo representa a Satanás, representa la sabiduría de Satanás, representa el mundo, representa esa sabiduría. Pero todavía no habían descendido, como dice en Apocalipsis, en el mensaje a las iglesias. ¿Qué le dice a una de las iglesias? Dice, pero tú has descendido hasta las profundidades del diablo. Tu maldad ya está abajo, ya estás hasta el colmo, lleno de maldad. Pero a los que todavía no hemos tenido ese fruto y estamos en una batalla, bueno, todavía Dios tiene misericordia. Dice, y sucedió, dice en el 17, acuérdense que el amorreo, el jebuseo, eran los cananeos, hermano. Ya le había dado yo explicación de eso. Dice en el 17, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Amén, gloria a Dios. Le explico qué significa esto. Recordemos que los sacrificios los ofreció Abraham en la noche, que quedó dormido Abraham y que luego lo despertó Dios. ¿Qué estamos hablando de la noche? De este pacto, que estamos en la noche, pero no somos de la noche. Pero fíjese bien lo que dice aquí. Fíjese bien la profecía.
Y sucedió que puesto el sol. ¿Qué estamos esperando los cristianos verdaderos? Estamos esperando la mañana. La mañana es cuando Jesús venga. La promesa divina, ahorita la noche ya está adelantada. Estamos por amanecer. El gallo ya cantó y la iglesia lo ha negado 3 veces. Estamos en esta profecía. Y bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado es aquel que cuando Cristo Jesús venga y venga a la mañana, halle a su iglesia humeando en la carne consumida, la carne en la hoguera, la carne en la leña, la carne deshecha. Fíjese bien. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía al amanecer un horno. El horno que Cristo Jesús nos trajo, el desierto. El horno de quemar la carne, el horno de la prueba. Un horno humeando. Y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. La presencia de Dios, la presencia de Dios, el fuego de Dios. Que está con los que estamos muertos, con los que estamos dando nuestras vidas y no estamos en la carne. Bendito hermano y bendita hermana. Alabado sea Dios. Recuerde, cualquier tema del horno, de las pruebas, de la carne, de estar en el fuego de Dios, de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, del Antiguo Testamento, que tenían de descuartizar a los animales y ponerlos en fuego, y se quemaban las vísceras y toda la carne. Lo único que entraba al lugar santísimo era la sangre. Era lo único que aceptaba Dios, ya como una sombra de lo que estamos viendo. Y vuelvo a repetir, bienaventurado, 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 para que cuando el sol salga, cuando esté el alba, cuando nos encuentre en el horno, nos encuentre en el desierto, no en Egipto, nos encuentre en el horno como los amigos de Daniel, nos encuentre con Cristo Jesús en medio, que es el fuego de Dios, que nos encuentre con la presencia de Dios y nos encuentre en nuestro cuerpo humeando, muertos para el mundo, pero vivos para Cristo Jesús. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, pues se me ha ido. Dice en el 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Ya no me alcanza el tiempo ahorita de profundizar el versículo 18, pero si Dios lo permite, bendito hermano y bendita hermana, pues mañana continuaremos con esta bendita enseñanza. Por lo pronto, yo me despido con un abrazo y con el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, que la gracia y la paz se queden con ustedes. Amén.